Buenas tardes, yo soy Naomi Martínez Guerra. Hoy les voy a hablar sobre las rutas metabólicas. Mi equipo está integrado por Leslie, Mayravi Sairali Ornelas Lira, López Pineda María José, Bárcenas Pérez Paula Gabriela y Naomi Martínez Guerra. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué son las rutas metabólicas? Bueno, en la bioquímica, una ruta metabólica o vía metabólica es una sucesión de reacciones químicas donde un sustrato inicial se transforma y da lugar a productos finales a través de una serie de metabolitos intermediarios. Por ejemplo, en la ruta metabólica que incluye la secuencia de reacciones, A es el sustrato inicial de E, es el producto final, y B, C y D son los metabolitos intermediarios en la ruta metabólica. Bueno, las diferentes reacciones de todas las rutas metabólicas están muertas y catalizadas por enzimas y ocurren en el inferior de las células. Muchas de estas rutas son muy complejas e involucran una modificación paso a paso de la sustancia inicial para darle forma al producto de la estructura química deseada. Podemos decir que en mayores campos el citoplasma influye mucho en esto. Bueno, primeramente vamos a empezar a hablar sobre las rutas metabólicas. Vamos a empezar por el catabolismo. El catabolismo es la parte del proceso metabólico consistente en la degradación de nutrientes orgánicos, transformándolos en productos finales simples con objetivo de extraer la energía necesaria para las células. Esa energía liberada por el catabolismo es la que se utiliza como síntesis de ATP. ATP es la molécula de adenosina trifosfato utilizada para obtener la energía de los seres vivos que necesitan para vivir. La digestión, la glucólisis o la fermentación son algunos de los procesos catabólicos de los seres vivos. En todos esos procesos de transformación de energía se genera calor y es el motivo por el que los seres vivos desprenden calor. Los ejemplos más importantes del catabolismo es la glucólisis y la beta-oxidación. La glucólisis es una ruta metabólica en la que, partiendo de la glucosa, esta empieza a degradar en moléculas cada vez más sencillas hasta dar 2 moléculas de piruvato. Por cada molécula de glucosa se obtienen 2, obteniendo una ganancia de 2 moléculas de ATP. Esta vía más rápida de obtención de energía es la más eficiente. Las rutas anabólicas son las reacciones químicas aceleradas por enzimas que permiten la síntesis de materia orgánica. En otras palabras, las reacciones anabólicas son aquellas en las que no se obtiene energía, sino de lo contrario, pues deben consumir para lograr estas moléculas sencillas a otras de más complejas. Es inversa a la catabólica. Las reacciones catabólicas culminaban con la obtención de ATP. Estas moléculas combustibles son utilizadas para las rutas anabólicas, de ahí que digamos que todas están como interconectadas. Para esto, sintetizar las moléculas complejas a partir de sencillas con el objetivo principal de regenerar células y mantener saludables los organismos y tejidos del organismo. Ejemplos de las rutas anabólicas importantes son la gluconeogénesis, la biosíntesis de ácidos grasos y el ciclo de Calvin. La gluconeogénesis es el inverso de la glucólisis, pues en este caso, partiendo de aminoácidos u otras moléculas estructuralmente sencillas, se consume ATP con el objetivo de sintetizar moléculas cada vez más complejas y dar lugar a la glucosa. Las rutas anfibólicas, como se puede deducir por su nombre, son reacciones químicas metabólicas mixtas, es decir, rutas en las que las fases son propias del catabolismo y otras de anabolismo. Esto permite que den precursores, metabolitos, se les podría decir, a otras rutas también que recogen metabolitos de otras, convirtiéndose así en piezas centrales del metabolismo. La ruta anfibólica por excelencia es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una de las rutas metabólicas más importantes en los seres vivos, pues unifica el metabolismo de las moléculas orgánicas más importantes, hidratos de carbono, ácidos grasos y proteínas.
También es una de las más complejas, pero puede resumirse en que consiste en las reacciones químicas de respiración de las células. El ATP es la fuente de energía principal para la mayoría de los procesos celulares. Los bloques huecos de ATP son carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y fósforo. Debido a la presencia de ligazones inestables de alta energía de ATP, se hidroliza fácilmente en reacciones para liberar una gran cantidad de energía. El ATP tiene como funciones de la llave en la transmisión de señales intracelular y extracelular. Es reconocido fácilmente por receptores de tejidos mamíferos y su baja de axones activa los receptores que modulan el calcio y niveles cíclicos del amperio dentro de la célula. En el sistema nervioso central, la adenosina modula el revelado de los nervios, el mando del sistema inmune y de la neurona, de la transmisión de señales glial. El ATP también está implicado en la transducción de señal. Sus grupos de fosfato son consumidos por las sinasas en las reacciones de la transferencia del fosfato que activan una cascada de reacciones de la sinasa de proteína. Bueno, vamos a hablar de la glucólisis. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de 3 carbonos llamada piruvato. La glucólisis es una vía metabólica ancestral, o sea que su evolución ocurrió hace mucho tiempo y se encuentra en la mayoría de los organismos vivos hoy en día. En los organismos que se realizan la respiración celular, la glucólisis es la primera etapa de este proceso. Sin embargo, la glucólisis no requiere de oxígeno, por lo que muchos organismos anaerobios también tienen esta vía. En la fase que se requiere energía, en esta fase la molécula inicial de la glucosa se reordena y se le añaden 2 grupos fosfato, la cual los 2 grupos de fosfato causan inestabilidad en la molécula modificada, lo que permite que se divida en 2 mitades y forme 2 azúcares fosfatados de 3 carbonos, puesto que los fosfatos utilizados en estos pasos provienen de ATP. En la fase que se libera la energía, esta fase cada azúcar de 3 carbonos se convierte en otra molécula de 3 piruvatos. Mediante una serie de reacciones, estas reacciones producen 2 moléculas de ATP. Dadas estas fases ocurre 2 veces, una por cada 2 azúcares de 3 carbonos, resultando 4 moléculas de ATP y 2 de NADH. ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs también se le conoce como el ciclo de ácido cítrico porque es una cadena de oxidación, reducción y transformación de citrato. El citrato o ácido cítrico es una estructura de 6 carbonos que completa el ciclo regenerándose en oxalatato. El oxalacetato es la molécula necesaria para producir nuevamente ácido cítrico. El ciclo de Krebs solo es posible gracias a la molécula de glucosa que produce el ciclo de Calvin o la fase oscura de la fotosíntesis. Las reacciones del ciclo de Krebs acontecen en la membrana interna de las mitocondrias, en el espacio intermembranoso que se ubica entre las cristas y membrana externa. El ciclo necesita de catálisis enzimáticas para funcionar, o sea que necesitan la ayuda de enzimas para que las moléculas puedan reaccionar entre sí y se considera un ciclo porque existe una reutilización de las moléculas. El ciclo de Krebs recorre cada ciclo 2 veces simultáneamente por las coenzimas acetil, que genera 2 piruvatos mencionados anteriormente. Cada ciclo se divide en 9 pasos donde se detallarán las enzimas catalizadoras más relevantes para la regularización del equilibrio energético necesario. ¿Qué es la cadena de transporte? La cadena de transporte es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria.
Los electrones que pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox, la energía liberada está en reacciones que se capturan como un gradiente de protones, el cual se utiliza una vez para formar ATP en un proceso llamado quimiosmosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis constituyen la fosforilación oxidativa y los pasos clave de este proceso, mostrando manera simplificada en el diagrama. Incluye entrega de electrones por nicotiamina y dinucleótido. Los acorredores de electrones, reducidos en otros pasos de la respiración celular, transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte en el proceso de NAD y FAD, que pueden ser utilizados en otros procesos de reacciones celulares. Transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones en la cadena, se desplazan de nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía. Parte de esta energía se utiliza para bombar iones de hidrógeno, lo cual se desplazan fuera desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo establece gradiente electroquímico. Separación de oxígeno molecular para la forma de agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren en una molécula de oxígeno, la cual rompe a la mitad de recolectar hidrógeno para formar agua. Síntesis de ATP impulsada por un gradiente. Cuando influye por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar ATP. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte. Gracias. Hasta la próxima.